distintas ópticas. Este poliedro irregular que significa abordar este asunto. Hoy vamos a oír la conferencia de Jairo López, que es una visión desde el lugar, desde dentro de Canarias, una persona que tiene una experiencia ya suficiente como para tener un diagnóstico interesante sobre el asunto. Jairo López, como ustedes saben, es palmero de Barlovento. No diré la fecha de nacimiento, me la sé, pero no la diré. Y se licenció en Historia del Arte en la Universidad de La Laguna. Ha sido coordinador del curso superior de patrimonio y gestión cultural, de planificación, planificación y gestión cultural que la Universidad de La Laguna y la Fundación Pedro García Cabrera organizaban. Es socio de la productora y distribuidora Digital 104. Ha sido, en el año 2007 fue presidente de la Asociación de Cineastas de Canarias, Microclima, miembro de la Junta Directiva del Clúster de Audiovisuales de Canarias, y su producción como cineasta consta de 2 largometrajes modernos, Teatro de Vanguardia en Canarias y Jardín Barroco, y luego tiene algunos títulos de cortos como Abismo, Como siempre, Ritmos y Amanecer. Brevemente, esta es la síntesis de su currículum, pero sobre todo el ser un cineasta en la práctica y haber, desde hace tiempo, haber estado en algunos compromisos y responsabilidades desde el punto de vista asociativo y desde el punto de vista educativo, le da una formación muy amplia y, por tanto, una valiosa capacidad de exposición y diagnóstico sobre la producción audiovisual en Canarias. Y sin más, les dejo con Jairo López para que, por el tiempo que estime conveniente, exponga sus ideas y luego, como siempre, pues abrimos un coloquio que espero que sea en torno a la media hora, como siempre, porque ya saben que a las 8:30 tenemos que terminar, en el que podemos ir precisando algunas cuestiones que queden en el tintero. Seguramente quedarán algunas cuestiones por razones de tiempo, como es obvio, pero bueno, luego ya iremos viendo con las preguntas de ustedes cómo las abordamos. Muchas gracias, Jairo, por haber aceptado la invitación y tienes la palabra. Muchas gracias, José Luis. De verdad que es un súper honor compartir programa con la gente que ha estado viniendo por aquí, de muchísima más trayectoria y conocimientos que yo, por montar todo este ciclo, hasta que se hable de cine, pues es fantástico en estos foros, a La Real, ¿no? por acogerlo y a todos ustedes por estar aquí. La verdad que es genial con la cantidad de planes que hay, escuchar una conferencia así a palo seco, encima en este sitio que bueno, me siento como si estuviera el púlpito de una iglesia, con este olor. Pero bueno, vamos a intentar, no sé, por lo menos contar un poco mis cosas, cómo yo me lo he ido montando y como veo bastante gente joven, cosa que me alegra muchísimo, y también la gente mayor, por supuesto. Pero ya, uno nunca sabe qué perfiles van a venir, espero que les pueda ser útil. Para, si uno ha cometido muchos errores, pues que los que vengan después cometan, ¿no?, menos. Le estaba comentando a José Luis un poco el esquema. Para resumirles, vamos, en primer lugar, como yo soy historiador, siempre necesito empezar marcando una pequeña cronología y situarnos y contar un relato, porque aquí todos estaremos contando nuestro relato, ¿no? Me imagino, el Gobierno de Canarias su relato, el productor que viene afuera su relato, pues yo también quiero contar el mío y situarlo. Después haré un pequeño mapa del sector empresarial de las productoras de cine en Canarias, viendo qué distintos modelos de negocio
tiene cada una de las empresas, muy por encima, pero para que vean cómo se lo están montando los compañeros. Después, cómo dar el salto a la profesionalización, o por lo menos contarles cómo yo lo he hecho. Y por último, lo que yo creo que será en sí más clave, intentaré dar respuesta al título de la conferencia, claves, ¿no? Al final pues, marqué 10 claves para producir cine en Canarias, desde una pequeña empresa y no morir en el intento, que no es baladí. Porque... Bueno, primero, en relación al título, voy a hablar de cine, no de audiovisual, que no es exactamente lo mismo, así que sobre todo me centraré en eso, en cine, ¿no? En, o sea, lo que son cortometrajes, largometrajes, pero no en otros productos audiovisuales que hay muchísimos. Vale, empezamos entonces. Recorrido histórico. Partimos del año 2010. Yo creo que a partir de ahí, bueno, desde 2008 fue todo este tema de la crisis, pero a partir de ahí se empieza a producir un pequeño cambio de paradigma, ¿no? Siempre hablamos de AC y DC como antes de Cristo y después de Cristo, pues antes de la crisis y después de la crisis, a partir un poco de aquí, porque la cosa cambió muchísimo, ¿no? En todo lo que tenga que ver con sector público, financiación pública, cultura y cine como una de las industrias culturales y creativas, ¿no? Yo me acuerdo en el mayo de 2010 que iba a estrenar uno de los cortometrajes que José Luis citó, como siempre, en 35 milímetros, en mayo de 2010, y estar escuchando por la radio a Zapatero en el Congreso de los Diputados, en aquella intervención en la que empezó a aplicar todas las... En mayo, sí, pues fue el mismo día. Todas las políticas, los recortes de los funcionarios, las pagas extras, ¿no? Fue el inicio de la aplicación de las políticas de austeridad marcadas por la Unión Europea, que provocaron que en Canarias, de estarse repartiendo 1 millón de euros por parte del gobierno de Canarias, de ayudas a la producción, desde más o menos 2004, que se creó Canarias Cultura en Red como empresa pública, se venía repartiendo casi 1 millón de euros, pues al año siguiente, 2011, se bajó a 610.000 y el año siguiente, el 2012, desaparecieron. O sea, fue una caída tremenda, ¿no?, de un dinero que se ponía en juego y que era fundamental para conseguir levantar proyectos cinematográficos desde Canarias. Pero no solo cayeron las ayudas, empezaron a desaparecer festivales de cine, desapareció el Festivalito, el Dunas de Fuerteventura, el Festival de Arona, Playa de las Américas, la Viceconsejería de Cultura, de hecho, desaparece, se convirtió en Dirección General. La entonces directora del Plan Canario Audiovisual, Patricia González Cámpora, dimite y se va. Vino Natacha, que creo que estuvo aquí en diciembre en este curso, como coordinadora del departamento. El Festival de Las Palmas, que es un poco... Natacha, justo te estaba nombrando. El Festival de Las Palmas, que es como, ¿no?, el buque insignia del evento cinematográfico más importante de Canarias. No es como el Festival de Música de Canarias, pero casi, ¿no? Pues a punto de desaparecer también en el año 2013. Tuvo una edición solo con cortos canarios, sin cine nacional y sin cine internacional, o sea, fue una cosa que estuvo al borde del abismo. La que entonces era la Asociación de Productores, ASEPA, también se acaba desmembrando, en fin, todo aquello se estaba descomponiendo, ¿no? En unos pocos años se deshizo todo. Es decir, todo el peso del sector público se diluyó de manera muy rápida, ¿no?, como en otros sectores, ¿no? Pero vamos, aquí, lo curioso es que en paralelo a este fenómeno, prácticamente también del año 2009, empezaron a llegar noticias de estos rodajes a Canarias tan fastuosos, ¿no? Furia de Titanes fue de los primeros, ¿no?, la peli esta mitológica, que se estrenó justamente en 2010, o sea, el mismo año en el que por un lado el sector público bajaba, empezaba los rodajes de fuera a hacer la gráfica hacia arriba. Bueno, muchísimos títulos, ¿no? Realmente nunca Canarias había cogido tal cantidad de rodajes. O sea, esto histórico. No va a hablar de los incentivos, entiendo que ya el viernes Edmundo comentó un poco, ¿no?, y Natacha, toda esta compleja herramienta fiscal que ha propiciado que vengan aquí tantos rodajes internacionales y nacionales, ¿no? Muchas productoras nacionales como Tornasol han abierto aquí sus filiales para ser ya productoras canarias realmente, Hernández Fernández, por ejemplo, la de Tornasol. Yo estuve en el primer rodaje de Tornasol en Canarias en el 2013, La ignorancia de la sangre, Manuel Gómez Pereira. Fueron los primeros que hicieron estos nacionales de rodar aquí 2 semanas, que es el mínimo, ¿no?, que piden para acogerte al certificado de obra audiovisual canaria, que es una de las condiciones para, bueno, como ya saben o les habrán contado, acogerse, entre otras, al tema de los incentivos.
Y la verdad que para mí aquello fue como, es una cosa muy rara, ¿no? Porque de repente estar uno en los cortos nuestros, en las producciones nuestras, ver allí, no sé, 60 personas, no sé cuántos camiones, focos, o sea, un despliegue tremendo, el catering era una cosa tal, Paz Vega por allí, Juan Diego Boto por allá, pero ya la verdad que con aquello yo no me sentí identificado, o sea, estaba bien, o sea, para los técnicos que quisieran trabajar, o los actores, o los figurantes que quisieran tener, ¿no?, una experiencia industrial, realmente fue un aprendizaje y que quiera, la verdad que está bien porque se aprende mucho de cómo es el sistema militar, ¿no?, de la producción industrial, que tiene mucho de militar, pero yo me di cuenta que aquello no, o sea, por lo menos no era el ámbito donde yo quería trabajar. Bueno, vinieron muchísimos títulos, no se los voy a decir, pero en fin, aquí han pasado por Julio Meden, Daniel Monzón, Rodrigo Sorogoyen, bueno, Agustín de Ayanes, Isabel Coixet, uno de los más potentes cine español, internacionales, bueno, Ridley Scott, Ron Howard, en fin, todos los rodajes SMX, incluso gente que han sido ídolos de películas. Vale, todo esto que provocó, bueno, una gran, obviamente, bueno, por un lado movimiento económico, vale, está claro. Por un lado, una repercusión social, cada rodaje despertaba muchísimo, y sigue despertando, pero bueno, despertaba en aquel momento mucho interés mediático, de repente tener aquí a Brad Pitt, tener aquí a Matt Damon, era una cosa como que parecía, ¿no?, insólita, ver aquí esos despliegues, cortar estas calles, ¿no?, todo esto. Y se empezó a asociar, que lo que a mí me empezó como a mover por dentro, que eso también era cine canario, ¿no?, o que eso era cine canario, decía, ¿no? El cine canario vive un buen momento porque acoge rodajes, ¿no?, de pelis de Hollywood o de pelis inglesas, sobre todo eran inglesas. Y hubo un discurso a nivel político, escuché intervenciones de representantes en el Parlamento de Canarias, de representantes de la Zona Especial Canarias, representantes públicos, diciendo, no, el cine canario vive un momento estupendo, ¿no?, y nosotros aquí muriéndonos de hambre sin poder levantar los proyectos. Porque claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cine canario, ¿no? Esa eterna pregunta también de literatura, de todo, ¿no?, ¿qué es el cine canario? Bueno, está claro que por un lado estaban decayendo las producciones, pero por otro lado estos rodajes en Canarias estaban provocando, ¿no?, un eco mediático y un discurso político tremendo. Y en tercer lugar, yo creo que como reacción a esto, el sector de los que estábamos aquí viviendo, más de las 2 semanas que disfrutaba esta gente, empezamos a decir, tenemos que unirnos, aquí hay que hacer algo porque este panorama así a priori no nos convence. ¿Están bien que haya rodajes aquí? Hay muchas empresas que alquilan material, que han hecho mucho dinero, se aprende mucho, está muy bien, pero ese modelo no puede ser el único, ¿no?, el modelo de los rodajes, el modelo de los incentivos, porque son para producciones muy grandes, para que la herramienta del incentivo fiscal realmente empiece a dar rendimiento, son de películas, se suele decir, de más de 800, de más de 1 millón de euros por ahí, y las películas nuestras, por ahora, la mayoría de las películas canarias están en ratios inferiores. Se pone en marcha, empieza a funcionar a pleno rendimiento el clúster audiovisual de Canarias, que funciona como una especie de nueva asociación de productores, aunque no es exactamente una asociación, es un clúster, ¿no?, que un clúster, una unión de empresas del sector para aprovechar sinergias. Realmente funciona mucho como interlocutor con el sector público, como también grupo de presión, ¿no?, de trasladar los intereses y de unión dentro de esto, ¿no? Es fundamental en Canarias herramientas de unión, o sea, en todos lados, ¿no?, pero aquí en Canarias con el lastre que tenemos de los insularismos, del desconocimiento de la isla de enfrente y de todo esto, todo lo que sea herramientas, ¿no?, de asociación regional y de coordinación, bueno, yo creo que son súper importantes. El clúster poco a poco, incluso en contra de lo que algunos pensaban, empezó a crecer, ya son más de 50 socios, sin contar los socios colaboradores, o sea, los socios de empresas. Yo soy miembro de la Junta, como decía José Luis, desde el año pasado, de la nueva directiva, y bueno, estamos ahí tratando de hacer muchas cosas. También, para contrarrestar este discurso exclusivamente empresarial, exclusivamente económico, un grupo de cineastas vamos gestando a lo largo del 2015 otra asociación, la asociación que decía José Luis de los cineastas, ¿no?, la Asociación de Cineastas de Canarias, Microclima. Un poco para también poner sobre la mesa, oye, el cine es industria, por supuesto, todos queremos vivir de esto, todos queremos ser profesionales, pero es que hay un componente cultural y creativo dentro de este sistema que creemos que no está teniendo en cuenta. O sea, aquí no está hablando casi ningún responsable de cultura, está opinando de nada, se está hablando de las políticas audiovisuales desde la Consejería de Economía e Industria y no desde las instancias culturales.
y entendemos que ese ingrediente se tiene que poner en juego, entre otras cosas, ¿no? Somos también pues 40 asociados, entre Tenerife, Gran Canaria, La Palma y cineastas canarios que están en Madrid y en Valencia. También se crea otra asociación en el 2016, la Asociación de Profesionales de la Animación, el Videojuego y los Efectos Visuales, SABE, para ese otro nicho, el de la animación, que es otro, también tiene sus propias dinámicas. Aquí también se hicieron Atrapa la Bandera y otras producciones de animación muy importantes, y que tiene otras necesidades y otras dinámicas, porque el proceso de animación es tremendamente complejo. Pero ya son tres asociaciones funcionando, ¿no? Con músculo, con muchos asociados y que ya representan, ¿no? Representamos de repente una masa crítica importante. Y no solo tratábamos de que volvieran las ayudas, esas ayudas que habían desaparecido en 2012, sino de ir construyendo entre todos, con la administración pública y con otros agentes, con la televisión canaria, intentar plantear otro modelo, ¿no? De cine en Canarias, que entendíamos que en otras comunidades estaba funcionando, sobre todo 5. Básicamente hay 5 comunidades que se lo han montado bien en cine, que se lo están montando mejor o peor, pero catalanes por siempre, los vascos siempre, pero aparte de eso Galicia, sobre todo en una época determinada, era un poquito peor. Valencia ahora tiene un sistema estupendo y Andalucía, ¿no? Esas son un poco las cinco comunidades que han conseguido estructurar bien su sector. Y bueno, con todo esto y con voluntad política, evidentemente, y con, supongo, con una mejora de la situación económica, esto sabe más José Luis. Bueno, sumando muchas cosas, en el 2016 se logra el compromiso de la vuelta de las ayudas a la producción, ¿no? Después de casi 5 años, ¿no? de travesía, que se convocan al final en el 2017 por una primera convocatoria de 3 millones de euros y un compromiso de sacar 7 más cada año hasta 2025. Eso, claro, otra etapa, o sea, es un poco el fin de esta travesía en el desierto. Como digo, se suman los cabildos también, sobre todo aquí el Cabildo de Tenerife ha hecho una apuesta muy importante. De hecho, se adelantó al propio gobierno de Canarias y en 2016 puso a disposición 300.000 euros en una convocatoria estupenda, que sobre todo para nuevos cineastas es fantástica porque no tienes ni siquiera que ser productor en autónomo para optar a las ayudas de cortometraje, o sea que, y ahora mismo está abierta la segunda convocatoria, se cierra creo que es a finales de febrero, me parece, o algo así, ahora mismo está abierta. Y ya son 600.000 euros que ha puesto el Cabildo, que como hace una institución insular. Sí. Ya se pisó, o sea, lo sacó en 2016, fue entre octubre y noviembre, y la convocatoria este año la sacó en diciembre, pero cierra ahora 2018, o sea, acaban encabalgados 2 años. Pero ya son 600.000 euros. El Cabildo de Gran Canaria dijo que las iba a sacar, pero algo ha pasado, no sé, no ha acabado. Y con el Cabildo de La Palma, también fruto de una unión entre Microclima y Clúster, logramos que crearan una pequeña línea de 40.000 euros, que bueno, para el Cabildo de La Palma creo que está muy bien, sobre todo porque son unas ayudas específicas para cine. Y ahora la agenda que estamos desarrollando es un poco crear una entidad, un organismo, una estructura. Hemos conseguido que se sacara adelante 2 enmiendas a los presupuestos, trabajando con los grupos políticos. Ha sido un mes de diciembre, de noviembre y diciembre muy agotador, de muchas visitas al Parlamento, y se logró adelantar una partida para sacar convocatoria de las ayudas en este año, en 2018, y sobre todo yo creo que es lo más interesante, que exista un dinero, en principio 150.000 euros, para empezar a pensar una estructura, llámese agencia, llámese oficina, o instituto, lo que sea, del audiovisual en Canarias, que yo creo que tiene que ser el germen, que es lo que tienen otras comunidades, y que debe empezar a coordinar de manera como muy eficiente lo que ahora mismo está separado entre cultura, turismo, industria, cabildos, asociaciones y demás. Bueno, ese es un poquito el relato que, no sé, para situarnos, ¿no? En este inicio de la crisis, subida de los rodajes y de los incentivos y un poco reestructuración del sector privado, que ha hecho, yo creo, que el sector público haya vuelto a posicionarse con más fuerza. Vale, mapa del sector. A ver, la producción cinematográfica es un proceso súper peculiar, o sea, es como proceso industrial, es muy raro. Primero porque el proceso de hacer una película dura muchos años, o sea, desde que uno la empieza a escribir o incluso a desarrollar, a financiar, hasta que la terminas de vender, pues pueden ser unos 5 años, ¿no? O sea, realmente son procesos largos. Y que en ese tiempo hay un momento, unos 2 meses,
que es el rodaje en el que se concentra la mayor parte de los recursos, o sea, se consumen una cantidad de recursos brutales, ¿no? Y de repente, pues eso, como es mi caso ahora, ¿no? Una pequeña empresa de 3 trabajadores fijos, vamos a hacer casi una mediana empresa, de repente vamos a contratar a un montón de gente y a agotar un montón de recursos, porque el rodaje es como ir a la guerra, o sea, aquello es, ¿no? Es tremendo. Entonces, esto es un proceso muy extraño que no se da, yo creo, tanto en otras industrias. Y otra característica es que no existe una fórmula para seriarlo y repetir éxitos. O sea, en el cine hay tal cantidad de variables intangibles que es muy difícil, aunque se intente, ¿no? Hago una película con Penélope Cruz, una comedia, puede ser un fracaso. O sea, aunque tú sumes ingredientes aparentemente objetivos para tener un éxito, para repetir un éxito que ya hubo, en muchos casos la industria lo consigue. Pero en otros no, y se estalla, porque es muy difícil estandarizar, ¿no? Por eso es tan complicado hacer buenas películas y por eso es un poco también la magia ¿no? de este oficio. Todo esto, sumado a la crisis, ha llevado a que pocas productoras realmente hagan solo cine, o sea, se dediquen solo a hacer cine en Canarias, hay muy pocas. La inmensa mayoría tenemos que combinar la actividad de producción cinematográfica con otras. Y ahí cada una hemos ido intentando encontrar nuestro modelo de negocio. Así, a bote pronto, pues eso, encontré como 12 tipos, que son los que les voy a contar. Por un lado, estas productoras solo de cine. Hay un caso como Andrés Santana, que es un productor veterano de Las Palmas, muy importante, que bueno, ya aquí no está afincado realmente, pero que lleva desde los 90 haciendo cine, ha hecho pues Black Throne de Mateo Gil, hizo La de Nadie quiere la noche, Isabel Cuiset, que sí se rodó aquí con incentivos, alguien que solo hace cine. Una productora muy interesante, El Viaje Films, de José Alayón, que es el productor, que es el actual presidente del clúster, también hace solo cine, además un cine de autor, muy de festivales, una línea así como muy experimental, y ha ido encontrando, ¿no? Con mucha financiación pública, Univermedia, con coproducciones internacionales, Latinoamérica y demás, ha ido encontrando un nicho y dejar de hacer publicidad que antes hacían y centrarse solo en producción de cine. Son de los pocos que lo han conseguido. O sea que si quieren ver modelos, El Viaje Film en Google, si no la conocen, y fíjense en cómo lo hacen, productos de mucha calidad dentro de lo que es el ámbito del cine de autor, ¿no? Actual. Otro tipo, los que hacen cine y series. Esto, por ejemplo, con la crisis es algo que pasó a ser La Mirada. La Mirada es una de las productoras clásicas de Tenerife, hizo muchísima producción en los 90, en la primera década del siglo XXI, muchas películas, muchos cortos, en fin, con proyectos de mucho éxito. Con la crisis y la reducción de la financiación pública, empezó a hacer series de animación, ¿no? Cleo las vendía para la tele y ahora está haciendo realmente esto. Ahora con las ayudas han vuelto a tener proyectos cinematográficos, pero la combinación con series es otro modelo que han hecho. Luego, uno que se da muchísimo también es las productoras de cine y de audiovisuales que hacen service, combinan, ¿no? El service es hacer el servicio de producción local de gente que viene a rodar aquí, por ejemplo, una publicidad, ¿no? Viene una publicidad, una marca hace poco fue de compresas de Estados Unidos, y venía aquí a rodar un anuncio, o un anuncio de coches, que aquí se rodan muchos anuncios de coches. Pues contactan con este tipo de grandes empresas que tienen muchos contactos y le montan todo lo que es desplazamientos, alojamientos, alquiler de cámaras, bueno, depende de lo que requieran, pues ellos pueden venir con muy poco, ¿no? Localizaciones, en fin, le montan todo. El anuncio, por ejemplo, del Banco Santander que se emitió después justo de fin de año, creo que fue el primer anuncio de televisión española después de las campanadas, no sé si alguno lo vio, que estaba rodado una parte en el Roque de los Muchachos, allá en La Palma. Pues se rodó el 27 de diciembre y se emitió el anuncio el 31. Viene la velocidad de producción, ¿no? Y la eficacia de esta gente. Bueno, Volcano Films, por ejemplo, es otra de las productoras que hace esto. Está aquí en Tenerife, es una de las clásicas también. Combina proyectos cinematográficos, ha entrado en películas, Evolution, una que estuvo en San Sebastián, está una de Meden, que se llama Caótica Ana. Hacen proyectos propios y lo combinan con estos servicios. Luego hay productoras que hacen solo service, o sea, que no producen, con lo cual ahí no vayan ustedes con un proyecto cinematográfico, si son guionistas o tal, porque no
no desarrollan proyectos propios, solo hacen la cobertura para estos rodajes. Son las Surfilms, por ejemplo, que es la que hizo toda la cobertura del rodaje de Burr, no, que es el que hace este tipo de cosas. Macaronesia Film en Gran Canaria, es una que la está haciendo muchísimo también. Dune Film en Fuerteventura, casi todos los rodajes que van a Fuerteventura, que van muchos rodajes, los hace el service Dune Films, en fin, es otro modelo. Pero que, digamos, han renunciado a esa parte creativa propia, ¿no? Ellos acogen y hacen toda esta cobertura. Luego, otro perfil, el quinto, productoras que sobre todo hacen publicidad, o reportajes fotográficos, corporativos, y están intentando sacar algún proyecto de cine. Aquí, por ejemplo, hay dos, de gente joven, de gente que antes hacía cortos, que con la crisis dejó de hacer cortos, porque hay que comer estas cosas, y se han especializado en publicidad. Por ejemplo, la Creme Film, que son los que hacen siempre los anuncios del Carnaval, de Dorada, o El Hombre Invisible Films, también de Basni y José Juan Ramallo. Son gente que combina algún corto, tiene algún proyecto de largometraje, pero que viven en realidad de la publicidad, ¿no? de los spots. Otro modelo, el productor audiovisuales que hacen eventos. Generalmente eventos vinculados con el cine, pero bueno, también puede ser eventos culturales, ¿no? Propiamente dicho. Por ejemplo, Chukumi Studios, que es una productora de Gran Canaria, que es la que, además de hacer sus proyectos de cine, ahora tiene un documental, es la que hace el Festivalito en La Palma, ¿no? El Festival de Cine de las Estrellas, como se llama ahora. La Sal, de aquí, de Tenerife, que hace el FIC, produce el FIC, el Festival de Clambaré. Festín, de Guillermo Ríos, que organiza el Euroforum y también tiene sus cortos y sus proyectos. Bueno, Tinglado Films, David Baute, David Baute es un documentalista, pero que también monta el Festival de Cine Medioambiental de Garachico. Bueno, Pantalla Canaria, que es otra de las clásicas, ¿no? Que también se ha metido en eventos como Sunset Boulevard, ¿no? El musical. En fin, este es otro formato vinculado a este tipo de eventos y que lo combina o lo intentan combinar con producción propia. Nosotros en Digital 104, el modelo que vimos, el hueco que intuimos que no había era la distribución, y en eso nos metimos. Sobre todo distribución por festivales de cine de cortometrajes. Tenemos clientes de Canarias, clientes de la península y también clientes del extranjero, y sobre todo distribuimos sus obras por festivales, y eso nos ha permitido unos ingresos fijos para capear la situación, y ahora nos queremos volver a meternos más en producción, que es un poco lo que más nos gusta, pero siguiendo manteniendo esta línea de distribución. Distribuimos el catálogo de cortos del Gobierno de Canarias, hemos distribuido también el del Gobierno de Cantabria y demás. En este grupo hay que meter también las sedes en Canarias de las productores nacionales, como estos Hernández y Fernández, derivados de Tornasol, que comentaba, que son otro ejemplo que yo no sé, pongo aparte. Se dedican a hacer, realmente producen solo cine, ¿no? Pero bueno, pero tienen esta característica de que son como sucursales, en realidad, de empresas nacionales. Vamos a ver, otro más. Las que alquilan los materiales de iluminación, que son las que viven mucho de los rodajes de fuera, ¿no? Estos service. Que son, yo supongo, no he visto ningún balance de estas empresas, pero supongo que son los que más negocio han hecho. Blackstone, High Volta, Hormigas Negras, las que alquilan los drones, todo este tipo, ¿no? de empresas. A esto tampoco vayan con proyectos propios, no desarrollan proyectos propios. Entonces lo que han hecho es una gran inversión en activos, ¿no? Una gran inversión en materiales. Los materiales de cine son carísimos, ¿no? Las cámaras, los focos, esto es una cosa increíble lo que cuesta. Entonces, bueno, se alquila. Las empresas de animación, que también tienen otras dinámicas propias, que desarrollan hasta spots para la televisión, entran en películas, Salero Studio, Anima Kitchen en Gran Canaria. Penúltima, las empresas de comunicación o televisión que tienen una vertiente audiovisual, IMAC 89 en Gran Canaria, Cirano aquí, los que montan en Clave de Ja para la tele, que también ahora están con proyectos cinematográficos, ¿no? Mundo de la televisión y en paralelo algún proyecto cinematográfico. Y luego los profesionales independientes autónomos, que también los hay, que no son empresas, no son SLs, pero que también, sobre todo por cortometrajes y documentales, hay unos cuantos. Es un sector ya ultra micro pyme, ¿no? En realidad. Y tienen sus proyectos. Bueno, esa es una descripción así muy rápida, pero para que les vaya sonando algunos nombres, para que vean cómo la distinta gente se lo ha ido montando. Todos tienen una característica común, que es la dificultad para desarrollar proyectos cinematográficos propios. Y también existe una dificultad en integrar un proyecto cinematográfico en la vida de la empresa. Y una cosa que ha pasado
que como por la crisis mucha gente se dedicó a este plan B, hasta hacer publicidad, hasta hacer televisión o hasta hacer eventos, luego cuesta mucho salir de ahí, en realidad, porque ya te vas especializando, de repente ya empiezas a tener tus contactos y tus clientes en ese nicho y ya has salido, ¿no?, del mercado de la producción, dejas de conocer a los técnicos, dejas de conocer ¿no?, el how now ¿no?, el cómo se hace, el cómo saber hacer, vas perdiendo. Espero, ¿no?, que ahora con un poco la vuelta de las ayudas recuperemos a muchas de estas empresas para el sector de la producción. Bueno, ese es un poco el mapa. En la página web del clúster audiovisual, por ejemplo, tienen el directorio, los contactos, el clúster audiovisual de Canarias /socios, y allí pueden ver el perfil de todas estas empresas, por si quieren ver un poco, hacer un mapeo, ¿no?, de cómo está la cosa. Vale, este es el momento histórico que vivimos, estas son las empresas que más o menos están operando, pero ¿cómo llego yo ahí, ¿no? ¿Cómo llego yo a ser una de esas empresas, a tener una empresa, a montar una empresa en realidad y vivir de esto, ¿no? Esa es un poco una de las preguntas que yo me hacía también cuando estaba empezando. Bueno, para crear una empresa, sea de lo que sea, yo creo que por lo menos hacen falta 3 cosas. Si no, José Luis, tú dime que tú sabes más de esto. Pero vamos, seguro te hace falta más personas, socios, ¿no? Una empresa solo no tiene sentido. Te hace falta dinero, o sea, recursos para ponerla en marcha, para comprar materiales, en fin, para todo. Y conocimientos del sector, contactos, ¿no? No te vas a meter en un sector del que uno no tenga ni idea. Vale, ¿qué pasa cuando lo que tengo son amigos, a lo mejor, no sé si es el caso de alguno de ustedes, no tengo dinero, ni padre rico, ni padrino, y lo que tengo es entusiasmo, por ejemplo? Bueno, pues estoy aquí para decirles que se puede, es posible, con mucha paciencia, porque yo estaba en este caso, o sea, yo cuando empecé a montar la empresa no tenía nada. Sigo sin tener nada, pero bueno, ahora tengo socios y una SL y un CIF y por lo menos unas cuantas cosas registradas. Entonces, bueno, si quieres les voy a resumir muy rápido cómo me lo fui montando yo y mis compañeros, pero como digo, no por un afán aleccionador, no creo que este sea el ejemplo para montar una empresa. Aquí viene cualquiera de ADES y dice todo, pero es un desastre. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos pedido un crédito en nuestra vida, tenemos un miedo tremendo a endeudarnos. Ahora sí lo voy a tener que pedir, ya este año ya tocó. Pero hemos intentado ir como muy seguro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos, como me imagino muchos, haciendo cortos, Cine Express, cuando empezó el cine digital, mis primeros cortos son del año 2001, y en un corto más importante que rodábamos en el año 2005, de repente era un corto ya de 2 semanas de rodaje, con más equipo, dijimos, es que esto de hacer cine es complicadísimo, que aquí hace falta gente, mucha gente, porque es que y claro, y esto en colectivo se hace mejor, ¿no? Cuando tú delegas y alguien se encarga de una parte, tú te olvidas de hacer la producción, o alguien se encarga de la ayudantía de dirección o de conseguirte cosas, la cosa sale. Entonces dijimos, bueno, en ese momento cuatro de las personas que estábamos en ese equipo decidimos unirnos y hicimos un compromiso en un bar, tomando cerveza, en las jarras, aquí en la Laguna, dijimos, vamos a crear un colectivo digital 104, ya está, ¿no? Era sin más existencia legal que un nombre, ¿no? Luego abrimos una página web y ahí y creamos un logotipo y ahí empezamos a hacer cortos, nos compramos una cámara, tal. Íbamos ahí haciendo nuestros cáncamos, ¿no? Matando el vicio de rodar, conociendo a gente, metiéndonos un poquito, y de repente vimos, claro, que había unas subvenciones, ¿no? Dinero. Pero para optar a subvenciones, un ente como un colectivo no podía. Había que ser algo legal, ¿no? Una empresa o un autónomo. Entonces dijimos, bueno, lo más barato, montar una empresa nos parecía muy complicado en aquel entonces, y entonces lo que hicimos fue que uno de nosotros, en este caso fui yo, se diera de alta autónomo en el epígrafe de producción de películas cinematográficas, que se llama el 9661 en Hacienda, y luego te das de alta en el ICA y ya eres productor. Lo que hacíamos era un falso productor, o sea, en realidad todos teníamos otros trabajos
y pagábamos la cuota autónoma entre los 4, ¿no? O sea, no es que estuviera yo, o sea, porque solo lo queríamos para optar a las subvenciones, ¿no? Y para intentar hacer un corto más profesional. Y bueno, lo conseguimos, y en el año 2008 conseguimos 2 subvenciones, una para un corto y otra para un desarrollo de un largo, y de repente teníamos recursos, teníamos en aquel entonces eran 18.000 euros, para montar un corto ya con iluminación, contratamos unos actores, trajimos una gente de la península y salió bien. Luego el corto se llevó premios, incluso internacionales, y luego entramos en una onda desde ese año 2008, o sea, todos tenemos ya otros curros, uno es una editorial, en la Fundación Pedro García Cabrera, o en otros lados, y el verano lo dedicábamos a rodar. O sea, el mes de vacaciones era el mes del rodaje, o sea, el final de la preproducción y del rodaje. Y hacemos un corto profesional, o sea, cortos de 20.000 y 30.000 euros, o sea, cortos con copia final en 35 milímetros y una cosa seria, ¿no? Y bueno, íbamos metiéndonos mucho en el sector, conociendo cómo funcionaba todo esto, la distribución, las empresas, los actores y tal. Hasta que en el año 2012 ya, o sea, en el año 2011 rodamos 2 cortos y dos cortos y 2 documentales, y ahí ya casi colapsamos, ¿no? De la crisis, desaparecieron las ayudas, bueno, ya prácticamente estuvimos al borde de abandonar la aventura. Encima nos fueron despidiendo progresivamente de los distintos trabajos, ¿no? El año duro de la crisis fue más bien el 2002. Entonces estábamos, ¿no?, sin nada, y dijimos, pues en vez de buscar 2 trabajos, como no había, pues dimos una huida hacia adelante, y entonces fue cuando montamos la empresa, en mitad de esto, final de 2012, principio de 2013, y fue cuando pensamos en esto de lo de distribución. Dijimos, bueno, aquí hay un nicho que creemos que no se cubre, vamos a probar. No dependemos de la administración pública, cosa que siempre es muy mala cuando dependes mucho, y creamos esta línea de distribución que nos ha ido bien, y la hemos combinado con eventos, organizamos el Festival de Cortos de la Universidad de La Laguna, o sea, la producción, y con el organismo autónomo de cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, en el Guimerá, montamos también un cineforum que se llamaba Encuentros con el Cine, traíamos a directores de fuera y demás. Y bueno, y ahí fuimos tirando, intentando hacer documentales, que es más barato que ficción. Ese es otro truco. O sea, si quieren rodar algo, hacer un largo, es mucho más barato. Pero mis dos largometrajes documentales han sido más baratos, los 2 largos sumados, que el corto, aquel que presentaba cuando Zapatero hablaba. La ficción es muy cara, ¿no? O sea, montar una ficción es muy caro. Cuesta mucho recrear de verdad, hacer creíble un mundo de mentira para la cámara. Pero bueno, fuimos cogiendo proyectos cada vez un poquito más ambiciosos, hicimos el documental de Modernos, luego conseguimos alguna ayuda pública sin convocatoria, sino así por el interés cultural del proyecto. Con las postales de Roberto entramos como productor de un amigo que nos trajo un proyecto y actuamos como productora. Hasta ahora generalmente hacíamos nuestras propias cosas, ¿no? Nuestros propios guiones, nuestros propios proyectos, pero de repente nos llegó un proyecto súper bonito y dijimos, es que no podíamos no entrar, ¿no? Y al final nos metimos y sacamos adelante este documental, ya un documental de mayor envergadura, y lo acabamos de estrenar en la Seminci de Valladolid en octubre del año pasado, y ahora lo presentamos en Miradas Doc. Y bueno, ahora con la vuelta de las ayudas hemos vuelto a la ficción, hemos vuelto a hacer otro cortometraje con fundamento, y ahora estamos preparando el primer largo de ficción, y estoy de los nervios porque tengo que pedir un aval de 207.000 euros, que es la subvención que nos han concedido, pero que la subvención que conceden por ahora es una resolución del BOC donde te dice que te conceden eso, pero te lo pagan todo después, a posteriori. Entonces hay que conseguir la liquidez antes, pidiendo un crédito no te lo dan sin que alguien te lo avale. Como no quiero avalar mi casa, porque no tengo casa, pues entonces hay unas sociedades de avalistas, de SGR se llaman, que te intentan, bueno, avalar esa parte y completar la financiación. Entonces en esa estamos, lo daremos en abril-mayo, y espero en junio seguir vivo y no haber muerto en el intento. Conclusión. Se puede uno convertir en productor, aunque uno crea que esto de las cifras y de las subvenciones es una cosa que no va a entender. O sea, si yo, que soy historiador del arte, con 2 socios que somos historiadores del arte de letras puras, lo hemos conseguido, yo creo que somos la muestra de que se puede hacer. No creo que manejar un Excel se pueda, no pasa nada. Y siempre hay asesores para echarnos un cable. A ver, bueno, me va a soltar esto y voy a entrar en faena con el punto de estas claves para producir cine en Canarias y no morir en el intento. Déjame beber un buche de agua. El primer punto,
previo, que bueno, me lo salté, es conseguir el dinero, pero esa es otra batalla de la financiación, que creo que el mundo el viernes comentó un poco cómo financiar las películas, cómo armar un plan de financiación. Bueno, esto es común a todas, ya no en Canarias, sino en general, ¿no? Cómo producir cine, el productor es el que consigue los recursos. Y bueno, es muy complicado, evidentemente, pero bueno, desde luego ahora, por lo menos ustedes lo tienen mejor que hace 3 años, el panorama. O sea, con todo este compromiso del gobierno de Canarias, de Cabildos e incluso de la Tele Canaria, que está funcionando un pelín mejor en esto, se puede ir completando financiación. Venga, 10 claves. La primera, unión. Fundamental. Unión, o sea, el cine, como una idea, evidentemente ya la pueden deducir de lo que he venido hablando. Una triple unión, unión dentro de la productora. O sea, la productora, el grupo, el núcleo que está trabajando tiene que ir a muerte con el proyecto empresarial y a muerte con el proyecto de la película. Yo solo he podido producir cine y haber llegado hasta aquí, que no es a ningún sitio tampoco, pero bueno, por lo menos plantear una primera película, porque tengo ahora 2 amigos que van a muerte con las películas, o sea, a muerte, o sea, no se puede hacer sino así, o sea, no se puede hacer cine de medias tintas, o bueno, me meto un poquito de coproductor, no, o sea, o te metes hasta el final o la cosa no sale. Unión dentro de la productora, decía, unión con otras productoras, porque hacer cine, proyectos ya grandes me refiero, es muy complicado, o sea, intentar ir tú solo como un francotirador y aislado de los demás, es que no tiene sentido, o sea, por eso creo que tenemos que, en función del proyecto, asociarnos con gente que sabe más que nosotros, que nos puede aportar más conocimientos. Es lo que se hace en otros sectores, ¿no? Es una especie de UTE, ¿no? La coproducción, que es pues una UTE, ¿no? Una unión temporal de empresas. Cada uno aporta lo que tiene. Puede ser una coproducción dentro de Canarias, puede ser una coproducción con otra comunidad. De repente tengo un guión que pasa aquí y en Madrid. Pues me busco una coproductora de Madrid que consiga una ayuda de Madrid, que me ponga el actor de Madrid, yo pongo lo de aquí, en fin. Y la tercera unión, participando en las asociaciones del sector. Esto que decía antes, construyendo cada vez un sector, un tejido asociativo más fuerte, porque será más representativo, seremos más los que estemos en esas asociaciones. Nos quitaremos miedo, suspicacias, miedo al otro, que eso es algo como que siempre hay. Y yo creo que adquiriremos más información. Dentro de las asociaciones se tiene mucha más información que fuera. O sea, estando fuera no te enteras de cómo se están modificando los borradores de las próximas subvenciones, por decir un ejemplo. Ahora mismo en el clúster estamos trabajando en eso y en microclima igual. Por lo cual ya podemos de alguna manera anticiparnos o intuir por dónde van a ir las cosas o saber cuándo van a ser los plazos o qué le está pasando al otro. Unión. Segundo, apostando por el talento. Desde el guión hasta los títulos de crédito, hasta el cartel. O sea, ninguna fase se puede descuidar de tener el máximo talento posible. O sea, eligiendo muy bien quién va a hacer cada cosa. No, esto ya lo vemos, esto tengo un amigo que... o sea, para otra cosa, a lo mejor para un reportaje o para un pequeño vídeo o para una boda, se puede solucionar de otra manera. Pero el estándar de calidad en cine es muy complicado. Hay una sobreproducción de cine mundial, se produce muchísimo, hay muchísimos cortos buenísimos, muchísimas películas buenísimas. Para llegar a destacar hay que realmente tener una... o sea, yo siempre digo que no se puede hacer una película que no sea única. O sea, para hacer una película más, bueno, pues es el modelo industrial de las televisiones, rellenar contenidos para la televisión y tal, ¿vale? Bueno, es un modelo. Pero yo por lo menos no entiendo la producción cinematográfica que no sea por intentar conseguir películas únicas que puedan destacar en este gran mare magnum de la producción mundial. Otra, como ya han visto en mi trayectoria, siendo muy pacientes. Es que hay que esperar un poco a veces el momento, ¿no? Nosotros entendimos que en 2013 no era el momento de ponernos a hacer una película de ficción, pese a que teníamos un guión y teníamos proyectos. De repente nos comimos las ganas, hicimos otras cositas, pero creíamos que lanzarnos a producir ahí hubiera sido estallarnos, ¿no? Entonces, a veces hay que contener la prisa y la ansiedad de querer correr, porque de eso puedes estallar, te puede salir mal. También, por el otro lado, se corre el peligro de estancarte y de no llegar a hacerlo nunca, ¿no? Esto que decía antes, de dedicarte al plan B y de realmente no acabar de arriesgarte. Bueno, es en ese equilibrio un poco donde creo que hay que estar. Y tiene que ver con el punto 4, ser ambiciosos.
¿no? Es un poco también parecido a lo que estaba diciendo en el punto 2. O sea, hay que salir de esta zona de confort del festival de Cine Express, de los cortos de guerrilla, que está muy bien empezar, es muy divertido, pero hay que conseguir la financiación necesaria para hacer películas que suenen bien y que se vean bien. Hay que contratar a la gente, porque si no nunca va a haber actores y técnicos suficientes y no se va a crear este tejido. Hay que madurar los proyectos en postproducción y cocinarlos a fuego lento para que salgan de ahí luego buenas películas. Hay que plantear una distribución mundial de las películas para que realmente hagamos algo significativo. Por eso digo que hay que ser ambiciosos y no hacer pequeñitas peliculitas, ¿no? Y descartar proyectos. A veces puede que nos llegue un proyecto que tengamos un proyecto de un documental, pero es que esto es un documental uno más, esto es una cosa muy chiquitita, esto es más bien un reportaje. Oye, no es que tengo una historia de un cabrero, pero ¿cuántas historias de cabreros impactantes hay? O sea, hay que realmente plantear cosas ambiciosas, ¿eh? No todo lo que se nos ocurre es genial. O sea, démosle vueltas, ¿no?, a esto. Vale, 5. Encontrar un método, el método para cada película. En esto que decía antes de que no hay un modelo estandarizado, 100% fiable, que nos diga, bueno, si haces esto te saldrá una película estupenda. Hay que encontrar el método. Y aquí en Canarias tenemos el problema de que está la primera división de los rodajes que vienen aquí, ¿no?, nivel top, nivel pro, de técnicos, de calidad de imagen. Y bueno, está la Champions League que viene, ¿no?, los Robert Zemeckis y demás. Y luego está el preferente regional, ¿no? Esto de Cine Express que hacemos aquí, estos largos entre colegas, de bajo presupuesto, pero luego hay toda una serie de divisiones intermedias, ¿no? O sea, se pueden hacer películas de segunda A, ¿no? Y a lo mejor dar la sorpresa en algún festival, como pasa en la Copa del Rey. Bueno, pues yo pienso que tenemos que saber un poco dónde estamos. A veces queremos hacer un corto de guerrilla y estrenarlo en Cannes. O sea, a mí me ha pasado de que gente nos llega a la distribuidora con cosas que tú dices, pero vamos a ver, primero sitúate en tu nivel, vamos a ver dónde podemos ir y ahí hacerlo lo mejor posible. Hay que configurar equipos adecuados, o sea, no podemos tener a colegas haciendo dirección de fotografía, pero tampoco podemos tener a Javier Aguirre Sarobe haciendo la dirección de fotografía, porque nos va a costar muchísimo y se nos va a llevar todo el presupuesto. Hay que tener un equilibrio en la conformación de los equipos humanos, eso desde el punto de vista de la producción es fundamental. Para eso tienes que conocer a mucha gente, tienes que rodar con gente, tienes que tener amigos que te digan que este foquista es bueno, o que este sonidista es malo, o que lo que sea, ¿no? Otra clave dentro de encontrar el método para cada película es manejar muy bien los plazos. O sea, el productor es el que maneja los plazos de la financiación, de opto esta subvención, la combino, me presento a las ayudas del Gobierno de Canarias en 2018 para luego ir a ICA en marzo de 2019, por lo tanto el rodaje lo tengo que articular en julio del 2019 para estrenarlo. Ya tienes que encajar, es un puzzle complicado, ¿no? Cuando tienes que empezar a armar una película para el Gobierno de Canarias, para el ICA, para el TEA, para un inversor, para ti mismo. O sea, y el encajar todo ese calendario, bueno, es una de las habilidades, ¿no? O sea, es una de las claves del productor. Otra de las claves dentro del método para cada película, que yo ahora estoy padeciendo o sufriendo, es el porcentaje de financiación que queda fuera de lo que puede aportar lo público. O sea, de manera ordinaria, el sector público puede aportar o intervenir en cine el 50% del presupuesto. O sea, es como la norma, ¿no? Y dentro de ese 50% están tanto las subvenciones como los incentivos fiscales, porque los incentivos fiscales son ayudas públicas también. O sea, aunque lo hagan inversores, pues entra dentro del porcentaje, ¿no?, de ayuda pública. Existen algunas excepciones para cortos o para obra audiovisual difícil, que este porcentaje aumenta al 70%. Pero, por resumir, de manera ordinaria el 50%. Entonces, la clave está en el otro 50%. O sea, en cómo consigo el otro 50%. ¿De dónde saco el dinero de una televisión cuando no tengo A3 Media, Telecinco, de Televisión Española? ¿Qué patrocinios puedo conseguir? ¿Qué product placement puedo conseguir? ¿Qué fondos propios? ¿Qué capitalizaciones? ¿Qué pequeñas ventas puedo meter? O sea, el otro 50% fuera de lo público es el que hay que currárselo y donde está la clave. Bueno, punto 6. Desarrollar tu propio y diverso modelo de negocio. Igual que en las películas hay que encontrar un método adecuado a esa película, igualmente con la empresa, porque no se trata de quemarte y hacer una película estupenda. Bueno, si lo quieres inmolarte, pues inmólate. Pero yo creo que se trata un poco de vivir de esto, ¿no? Y de poder también pagar las cosas y demás. Entonces,
intentemos buscar lo que mejor se nos da, lo que puede que sea, lo que no tiene por qué ser lo que más nos gusta hacer, lo que mejor se nos da o de lo que más veamos en la empresa. Pero busquemos ese nicho de especialización, echen un revisar lo que hacen otras productoras, a ver cómo se lo montan, intenten detectar qué es lo que faltan, ¿no? Encontrar esta demanda y esta capacidad para adaptarse, para que la empresa siga sobreviviendo durante la peli y después de la peli. Fundamental, punto 7, no depender en exclusivo de la administración pública, ¿no? Aprendamos de los errores del pasado. Muchas productoras, bueno, algunas productoras cerraron porque hacían festivales para el sector público, para ayuntamientos y tal, y tardaron muchísimo en pagar cuando la crisis hubo una falta de liquidez brutal. Y eso puede pasar, no sé con qué frecuencia, pero puede darse otra vez, ¿no? Entonces, el tener clientes privados, el vivir, combinar la financiación privada, tanto de las ventas de la peli como de otras ventas que se puedan hacer, trabajar para otras empresas es fundamental, ¿no? No podemos depender mucho de lo público, porque lo público puede que se hunda, pero seguro que tarda mucho en pagar. Como norma general, más que las empresas. Me quedan 3. Es una obviedad, pero en cada rodaje, pero bueno, lo digo porque no siempre se hace, evidentemente. En cada rodaje hay que hacerlo bien y hay que quedar bien. O sea, en cada rodaje nos estamos vendiendo para el siguiente rodaje. Nosotros como productores y también los técnicos que participan, ¿no? Entonces es fundamental la imagen que proyectamos en cada proyecto. Para que los que trabajen con nosotros a lo mejor se ajusten el caché. Nosotros, por ejemplo, en Digital 104 en los rodajes nunca hemos hecho una hora extra. O sea, nunca ha habido una hora extra, cosa que es súper habitual en los rodajes. O sea, el plan de rodaje es el plan de rodaje, la comida es el tiempo para comer, y eso siempre lo hemos considerado como súper sagrado. Y la gente sabe que, por ejemplo, ¿no? Sí que trabaja a gusto con nosotros, vale, Digital, bueno, a lo mejor me pagas un poco menos, pero estoy súper a gusto y lo hago. Entonces, y aparte porque, en fin, hay que tratar bien a las personas, evidentemente, ¿no? O sea, no se puede ser un tirano rodando, salvo que pagues mucho y no importe que te exploten. 9. Y también lo digo, aunque sea una obviedad, porque no pasa, ¿no? Con reciclaje de formación constante. Aquí no tenemos estudios superiores de cine, o sea, ahora mismo desde el clúster y desde el Gobierno de Canarias, desde la Filcomission están organizando talleres, pero yo no creo que se estén secundando lo suficiente. Hace poco se organizó un taller estupendo, taller de aceleración de proyectos cinematográficos. Tienes que tener ya un proyecto un poco en marcha, ¿no? Con parte de financiación. Pero un nivel de profesores, vamos, mundial. Gente que venía de Berlín, gente que venía de la península. Y había 7, fuimos 7 las empresas matriculadas, cuando había 40 y pico empresas con proyectos subvencionados. Y bueno, solo hay 7 empresas que hayan tenido el tiempo para matricularse a este taller de una semana, que costará 3.000 euros hacerlo fuera, por ejemplo. O sea, no sé si es que otra gente cree que no hace falta o que ya lo saben todo, pero yo pienso que estar muy atentos a la formación, no sé, ver revistas, ver las páginas web de cine, ir a los festivales, ver lo que hacen los otros, ver por dónde van las tendencias, en fin, todo esto, estar muy al día, eso es fundamental. Y la última, y así ya voy dejando paso, Luis, al coloquio, viviendo, que parece también otra obviedad, pero es que de repente el emprendedor se puede convertir en un autoexplotado perfecto y trabajar todos los fines de semana y no tener vacaciones hace 2 años. Esto está así en el sector y a mí eso me parece terrible. O sea, nosotros en Digital, cuando terminamos esta fase de otros curros y rodar en vacaciones, dijimos no, o sea, a partir de ahora tendremos 30 días de vacaciones y son sagrados, y no vamos a trabajar los fines de semana salvo cuando hay un rodaje, y no vamos a trabajar todas las tardes, porque hay que vivir, aunque no seamos ricos. Yo prefiero no ser rico y seguir atento al mundo. El productor es también un creador, o sea, tiene que estar atento a las historias de la vida, o sea, tiene que seguir cultivando una cierta sensibilidad, tiene que tener tiempo para leer, para ir por la calle mirando lo que pasa alrededor, ¿no? O sea, producción es también un acto de creación, igual que pintar. Entonces, para eso tiene uno que tener una actitud vital acorde, ¿no? y una actitud laboral acorde, porque si no se te va anulando esto y te acabas convirtiendo, ¿no?, en un oficinista que podrá levantar un Excel, pero que no se emocionará ante el guión que va a rodar. Y bueno, hasta ahí sí que lo dejamos y muchas gracias.
se me olvidó, cuando hice una breve síntesis del currículum, se me olvidó lo que era para mí más evidente. Y es que Jairo fue durante años director gerente de la Fundación Pedro García Cabrera. Que ahí fue donde nos conocimos, José Luis y yo. Fue donde nos conocimos. Nos pasamos a Sociedad Limitada. Sí, lo que hicimos fue, estuvimos echando un vistazo, había algunas opciones cooperativas, la Sociedad Limitada, Sociedad Anónima lo teníamos muy grande, entonces al final hicimos una Sociedad Limitada, pero la aportación que pusimos cada uno fueron nuestros Mac. 4 Mac, 1.000 euros cada uno, 4.000 euros, y los cortos que habíamos hecho antes, en este caso, digamos, propiedad intelectual, la pusimos en la nueva sociedad, para que tuviera también eso. Y no pusimos en realidad un duro, o sea, y empezamos trabajando en nuestras casas, es decir, quizás otra cosa, o sea, hacer producción audiovisual requiere muy poca inversión en realidad. Teniendo un ordenador y conocer internet, ya puedes empezar a operar, y tu casa, o sea, no te hace falta. Nosotros estuvimos así un tiempo, ahora ya tenemos oficina, pero no tienes por qué tener una cámara, o sea, si la tienes mejor, porque puedes hacer cosas sin tener que alquilarlas, pero puedes tener una cámara chiquitita para cosas así de eventos y demás, y luego cuando vayas a rodar, o sea, todos los cortos que hemos rodado siempre se va alquilando la cámara, que hemos tenido una Blackmagic, porque luego hay que rodarla con un camarote, con equipo bueno, eso lo alquilan. Entonces, la inversión no es tanta en realidad, o sea, no es como una zapatería que tiene que comprar la mercancía y todo esto, una inversión, no hay que hacer esa inversión inicial tan grande. En Digital 4 eres capaz de mover películas en Cannes. No, o sea, hemos distribuido cortometrajes por festivales de todo el mundo, festivales importantes como Locarno, como Busan, en cosas españoles, y estuvimos un tiempo probando distribuir también largometrajes por festivales. Estuvimos en el Festival de Málaga, colocamos una película de sesión oficial en el 2016, Julie, una película chiquitita canaria, que luego estuvo también en el Festival de Varsovia, otros festivales, pero la distribución de largometrajes es muy complicada, más complicada que la de cortos. La tenemos ahí ahora un poquito más adelgazada, es más fácil distribuir cortos que distribuir largos. El largo es muy complicado. ¿En qué festivales se puede preguntar? O sea, ¿en qué festivales sueles moverte? Yo te doy mi película y ¿dónde me la movería? En todo el mundo, o sea, todo el mundo. Claro, sí, ahora se puede hacer eso, o sea, distribución mundial, ya es, primero se ve, ¿no?, el producto, el corto o el largo, lo ideal es que sea inédito, o sea, que no haya tenido ninguna... La distribución hay que empezarla antes de estrenarlo, ¿no? Si tú vas al TEA y hablas con Emilio y quemas el estreno del corto, más te lo cargas. Entonces hay que intentar jugar primero con lo inédito, la World Premiere, International Premiere, National Premiere, intentar buscar festivales adecuados a la línea de tu trabajo, que puede ser, claro, que no todo es bacán, de hecho casi nada es bacán en realidad, pero puedes intentar, nosotros lo que solemos hacer, lo que recomendamos, que más o menos trazamos, son unos meses intentando ir a un festival grande de corto, y digo, algunos hemos estado, como el de Locarno, que es lo más importante, y pasado un periodo y ya hacer una distribución intensiva de una media de 200 inscripciones al año, de 200 envíos a 200 festivales diferentes. ¿Más preguntas? Sí. Antes hablando de la iniciativa privada, ¿no?, que hay que tocarla y no depender solo de lo público, ahora mismo están con los incentivos, ¿no?, y con la creación de AIES y todo esto, pero yo creo que todavía como que no le ha llegado a los empresarios, ¿no?, esa posibilidad de, no sé, como que no... O sea, claro, está llegando, hay algún proyecto en Canarias que está intentando, pero lo que pasa es que, bueno, o sea, yo no soy, por lo que yo conozco la herramienta del incentivo, es muy complicada. Esto es ingeniería financiera, o sea, no te la hace la asesoría que te lleva la contabilidad. Montar esto es complicado, y realmente es una cosa que tiene que ver con el impuesto de sociedades, con la recuperación de eso, o sea, es que es una cosa muy complicada que para que merezca la pena, hasta donde yo he podido ver, y mi opinión personal exclusivamente, tienes que tener un proyecto de casi de torno a 1.000.000 euros, 800.000 euros por ahí, para que esto te empiece a merecer la pena, los abogados que tienes que hacer, el riesgo que corres, porque el incentivo se materializa cuando te dan certificado de ICAA de español, el certificado de calificación prueba, es decir, al final. O sea, es una operación que tiene que hacer la gente que sepa, y que se invoca, son un par de bufetes de abogados los que en España te montan esto. Y claro, para la liga nuestra, bueno, nuestra de hoy, la mayoría te conozco, todavía no es una herramienta útil por esta complejidad. O sea,
mejor lo es en el futuro, a lo mejor se ve el camino de hacerlo, no sé. Yo ahí tampoco tengo una posición clara porque no, pero vamos, hasta dónde he llegado por el incentivo, no. ¿Por dónde tiene que ver la inversión privada? Bueno, pues como decía, es uno de los de la cuestión. Es decir, hay una combinación de cosas, de patrocinios, de inversores, de coproducciones, de televisión canaria. La televisión canaria, por ejemplo, entra dentro del porcentaje de producción privada, porque la televisión canaria no hace coproducción, como otras comunidades autónomas, como otras televisiones regionales, sino hace preventa de derechos. Entonces, por ejemplo, para la película nuestra, pues ha entrado, o sea, ya sobre el proyecto, ya nos ha dicho, vale, te compro la película, o sea, por contrato te compro los derechos de emisión de la película cuando la termine, pero claro, la termino en 2020. Entonces me va a pagar ese pequeño porcentaje en 2020. Siempre hay que tirar de crédito al final. Sí, entonces exactamente. Ahora la operación del aval va a ser por la subvención concedida más el dinero de la Telecanaria. La suma de los dos es lo que vamos a pedir en crédito para tenerlo, para hacer la peli. Sí. Bueno, yo no entiendo nada de cine, así que mi pregunta es inocente. Siempre que alguna de las empresas que has citado que dan servicio, cuando te vienen a pedir dinero, siempre dicen, bueno, el dinero que pones aquí lo vas a tener que recuperar pues, en bases imponibles negativas, en incentivos fiscales, darlo por perdido. Vas a recuperar el 130, el 135, el 140% de lo que pongas. Pero seguramente esta película, salvo que tengamos mucha suerte, nunca cubrirá costos. Y en 4 años recuperas un 130% de lo que has puesto. Ese es más o menos el planteamiento al inversor ignorante de cine, refiriéndose siempre a películas pues, de 2 millones de euros para arriba, que es lo que es la oferta que hay actualmente en escenario. Entonces, claro, la pregunta mía es, ¿qué pasa? ¿Que todas las películas pierden dinero? Sí, o sea, es que en realidad, bueno, hay una cosa que no llegamos a hablar, pero o sea, se consume muy poco cine. Es decir, lo que cuesta hacer una película, esos 2 millones de euros, ni de coña se recupera con taquilla en todo el mundo, no en España. O sea, por eso parte de la financiación de la película, o sea, en un porcentaje, es para el propio proceso de producción. O sea, no puedes decir, bueno, me cuesta 100 y hago un plan, ¿no?, de negocio para recuperar 120 y ganar 20. Vamos, imposible, salvo un par de super éxitos, ¿no?, norteamericanos y europeos, recuperan tanto dinero como para superar los costos de la producción. Ese es el modelo norteamericano, pero el modelo europeo y nacional es financiar parte de la producción, porque con la taquilla apenas recupera, o sea, con las ventas, la taquilla, ventas internacionales y televisiones, bueno, plataformas, se llama, ¿no?, vídeo bajo demanda, todo, es muy poco lo que da. Es que hay un problema de que se consume poco cine, en realidad, eso es un problema de base. Y por tanto, nos podríamos preguntar legítimamente hasta qué punto tiene sentido financiar productos que el mercado no logra amortizar. También, o sea, por lo menos, ¿por qué medida? ¿No? ¿En qué medida tiene que intervenir lo público? ¿Lo público tiene que intervenir en todo el cine o solo en un tipo de cine? Porque por ventas, muy poco. O sea, Amenábar, Bayona y alguna cosa muy tocha de A3 Media y de Mediaset. Y bueno, la de Iglesia y tal, casi que Almodóvar, contadas con la dos manos, yo creo. Logras recuperar. Los otros son todo películas que, bueno, que financian parte del proceso de financiación. Si viene algo bien y si no viene no te arruinas. ¿Cuántas otras? Sí. Por responder a Juan Antonio, lo que yo entendí el otro día a Edmundo era que el inversor recupera el dinero cuando la película se termina. En ese momento es cuando te puede, cuando se califica, se termina y se califica, es cuando puede deducirte las bases imponibles negativas. No tiene riesgo de... Sí, bueno, te puedo decir mucho más de esto. O sea, la inversión de la idea es totalmente segura, es decir, no depende del beneficio de la película. No, exacto, es por hacerla, el riesgo para el inversor es que la película no se haga. Pero para eso solo entran cuando se califica. Y cuando se califica está la demostración de que está hecha. Mi pregunta realmente era si siempre se pierde dinero en el cine. No,
No, si no se alista. O sea, si no, lo que va más a ese nivel, yo no te puedo decir mucho más. He ido a un par de charlas de esto y digo, madre mía, el tema de los incentivos, ¿cómo es? ¿Más preguntas? Sí. Igual habría que fomentar una oficina, ¿no? Lo que comentabas antes, centrar un poco asesora, aunque sea pública o no, o de asociación, para este tipo de cosas, para fomentar... Sí, o sea, bueno, ya lo hay, si vas a Canal Cultura 3, seguro que te informan, o si vas a Film Commission te explican. Lo que bueno, entiendo que una cosa es la explicación así a nivel más, y otra cosa es ya meterte a... Para eso tienes que contratar abogados, es decir, y unos buenos asesores y montarte un plan financiero, inversor, serio, una cosa seria, esto no es mucho dinero en juego, o sea, no... Pero indudablemente, como comentaba, creo que sí, o sea, creo que las oportunidades del sector audiovisual son tan grandes que se están perdiendo ahora mismo por no aglutinar más del sector público esta coordinación, porque es eso, ¿no? Pues eso, de Canal Cultura Red se está yendo al mercado, se está haciendo promoción exterior de los incentivos, pero las ayudas se están gestionando, las ayudas a la producción nuestra desde la Dirección General de Promoción Económica, Consejería de Industria, por técnicos que no saben nada de procesos de producción cinematográfica, son bueno, y los formularios de las bases, bueno, las bases son de locos, o sea, las bases han sido, pero terribles, disparatadas en muchos casos, y bueno, ha sido un infierno, o sea, están siendo un infierno las ayudas, porque falta mucho, luego desde los cabildos, la Film Commission, o sea, es que se juntan muchas cosas, y pues bueno, por eso entendemos que hay que crear como si eso, en otras comunidades, un organismo, tampoco se falta mucho, un par de trabajadores más, que sumados que ya están, realmente coordinen todo y hagan potencien todo lo que se pueda hacer, resuman este modelo de incentivos de rodaje, sigan atrayendo inversiones, puedan orientarnos a los locales también en este mundo de la financiación privada, se mejoren las ayudas, en fin, crezcan las asociaciones, un poco yo creo que de ahí depende esta agencia, ¿no? Como lo quieran llamar. Sí. Antes comentó la subvención pública y quería preguntarle, por ejemplo, en Tenerife solo existe la subvención por parte del Cabildo, públicamente, ¿no? No te quejes, o sea, por ejemplo, la del Cabildo, que son los canarios no lo tienen, o sea, existe la del TEA y luego también puedes optar al gobierno de Canarias, ¿no? Evidentemente, regional, es cualquier empresa canaria, lo que para eso tiene que ser empresa autónoma, o sea, para el TEA tiene que ser empresa autónoma solo para largometrajes, tienes que tener más 3 años de antigüedad, pero puedes optar a cortometrajes, luego puedes optar a la del gobierno de Canarias y a la del ICA, a la del Ministerio de Cultura, o sea, también puede optar, evidentemente, cualquier productora canaria. O sea, son 3 entradas que puedes optar. Luego, para ir a otra comunidad autónoma, tienes que tener un coproductor allí, que será el que opte, ¿no? Si tienes socios o un proyecto con Latinoamérica, pues puedes ir a Ibermedia. Creo que son mínimo 2. O sea, uno de aquí, y otro, o sea, uno español, portugués y uno latinoamericano. Y luego, para el programa media, el europeo, ahí sí creo que son 3. No estoy muy seguro si no me acuerdo, ¿no? Creo que también tienes que tener un socio europeo. Bueno, de entrada tienes 3, la insular, la regional y la nacional, además, la telecanaria, que más o menos siempre está por ahí. Esto, que digo, hace 3 años, 2 años, no había nada, ¿eh? O ICA, nada, o sea, era tremendo. Y de hecho, ha habido proyectos canarios que han ido al ICA, bueno, el 2016, el primer proyecto canario nacional fue uno canario, en las ayudas del ICA, la ciudad oculta de Víctor Moreno, por el Viaje Films. O sea, que ahí ese año hubo 2 proyectos más que 3 proyectos canarios. O sea, que también hay que, no hay que tener miedo a una ayuda nacional. Lo que pasa es que la nota de corte de las ayudas del ICA, digamos, de las ayudas selectivas, tienen 2, las ayudas generales, que son como las ayudas de amortización, que son como cantidades fijas que te dan por la taquilla que has hecho, las posteriores, y luego están las selectivas, que es la que se llama sobre el proyecto, que son para un poco estas películas más pequeñas. La nota de corte sobre 100 estuvo en 93, o sea, tienes que asegurar que tienes los puntos, casi todos los puntos, hay mucha competencia, está claro. Tienes que ir con los productos, ahí tienes que ir de primera, evidentemente, bueno, va a costar mucho, tienes que ir con un productor que sepa, ¿no?
Pero todo es empezar. El día ahora mismo están estupendas para empezar, fantásticas. Y además son muy sencillas, dan 5 ayudas a largometrajes por 30.000 euros. Da igual el presupuesto, ahí ellos no han querido complicarse la vida. A cortos han subido de 6.000, creo que a 9.000 o 8.000, creo que subieron. Dan 9 ayudas a cortos, un montón, 9 cortos. El año pasado nos presentamos 14, o sea, fuimos más los que tuvimos subvención que los que no tuvimos, eso es súper raro. Para piloto de serie, para animación, o sea, las del TEA, que están abiertas, vamos. Tienes que meter todo lo que están aquí, este proyecto. ¿Vas a rodar íntegramente en Canarias? ¿Cómo? ¿Vas a rodar solo en Canarias, íntegramente en Canarias? Sí, nosotros hasta ahora tampoco tal, pero hemos sido súper chauvinistas. Los proyectos han sido súper canarios. El documental de las postales de Roberto, que tenemos de Asimichi, con todo Tenerife y La Palma, y al final todo canario, súper montaje, cartel, todo, y la película de ficción, si el dinero nos cuadra, lo haremos en Tenerife, en Gran Canaria y en Fuerteventura. ¿Es el guión que teníais hace 4 años? ¿O No, es un guión. Sí, que esa es otra, las ideas de repente uno es distinto, ¿no? Y se van descartando porque de repente te identificado con eso. Aquí hemos entrado a producir un guión de un chico muy joven de A Laguna, de 26 años, que lo conocimos por los cortos que distribuíamos, nos encantó cómo dirigía, y luego hizo un crowdfunding de 3.000 euros, no, de 6.000 euros, y ya estamos por 300.000, el crowdfunding de 6.000, a un presupuesto de 300.000. Nos dijimos, vamos a hacerlo bien y demás, y hemos entrado, somos productores de este guión, La Viajante se llama. Hay una página de Facebook ya, si quieren seguir el proyecto, y Instagram, y Twitter, todo. ¿Hay alguna página web donde tenga todo este catálogo de ayuda que puede solicitar en un momento determinado? Lo mejor es que esté suscrito al boletín de Canal Island Film, que saca Canal Island Film, ¿no? Que manda un newsletter cada semana. No hay nada que lo recopile todo por ahora, por eso lo mejor es estar en los boletines y en las páginas de Facebook de Canal Island Film, del clúster audiovisual, de Microclima, la productora de 104, también ponemos todas estas noticias, y porque la información es poder, ¿no? O sea, para estar al día tienes que saber desde el primer día que sale la convocatoria. De hecho ya se está diciendo que la convocatoria este año se va a abrir por menos tiempo que el año pasado, con lo cual tienes que tener el proyecto, no puedes esperar a que salga la convocatoria para esto, como las oposiciones. En cuanto sale ya cerrarlo, ¿no? Pero no puedes esperar a prepararlo todo como salga la convocatoria, para eso tienes que estar en los boletines. Y no, y esto es a base de irlo sumando. O sea, pero bueno, ese boletín es público, gratuito, y luego ya los otros, para acceso al clúster, y los otros hay que pagar y tienes acceso a más información, pero ya es una cuota. Y para toda esa parte económica que tienes que hacer un máster o algo por el estilo. Para saber, por ejemplo, yo digo, pido la subvención, me deduce en el mes de tal, me van a dar el dinerito en aquella fecha. No, yo lo que vamos a ver, o sea, para el tema de incentivos, que eso es otro nivel, sí. O sea, eso es abogado, Sí. eso es ingeniería fiscal, ahí te hace falta asesoramiento profesional. Para lo otro, para manejar subvenciones, digo, yo soy historiador de arte, yo no he hecho ningún máster de nada y por ahora sigo aquí. No sé qué pasará el próximo año cuando termine la peli, pero una subvención es un Excel y, en fin, hay un par de cosas, ¿no? O sea, hay unos modelos de presupuesto, del ICA, que son 30 páginas, está súper obsoleto, pero es el que tienes que manejar. Luego hay otro documento que es el plan de financiación, el cash flow y 4 cosas. Y bueno, y luego la cuenta justificativa para justificarlo. Así, evidentemente, cuanto más sepas, si tienes un primo, si no, pues lo compensas con una asesor mejor. Se lo enseñas a alguien o le pagas a alguien para que te haga eso, pero no es algo que la técnica lo discrimine. De hecho, muchos de los que estamos ahí en las productoras venimos de 20.000 sitios, no venimos de ADE. Por curiosidad, ¿qué despacho de abogados está especializado en eso? No me acuerdo el nombre de los natantes, supongo que a lo mejor te puedo decir algo más. No me acuerdo, yo conozco a dos de Madrid. La publicidad después. Es después, ¿no? Pero no sé, aquí no me acuerdo el nombre de uno, pero no, de verdad que no me acuerdo. ¿Qué más? De todas maneras, los despachos que tienen correcciones y tal, solo los de siempre. Sí. A nivel distribuidora, a la hora de seleccionar los cortometrajes para distribuirlos, ¿qué
¿Qué fórmulas tienen para...? Primero, ¿Va por festivales o va por...? no, un poco valorar la potencialidad de distribución que tiene. O sea, primero que nos guste, o sea, que nos tiene que llamar un poco la atención. Vemos muchísimos cortos, todas las semanas nos llegan cortos y decimos que no casi a la mitad, o sea, que no le vemos, como en todo, igual que decían en los proyectos, una cosa fundamental en esto, bueno, en la vida es saber decir que no, la cosa, ¿no? Porque luego en el fondo que has peor, porque si no le vas a conseguir distribución, el cliente va a estar insatisfecho, encima tú vas a dar una imagen de distribuidora de menos nivel, y entonces, primero que le veamos potencial de distribución, y el potencial de distribución pasa por contar historias interesantes de manera atractiva, fundamentalmente, o sea, que sea una historia que nos llame la atención, que sea un poquito distinta a los 20.000 cortos que hay por el mundo, y sobre todo, nosotros tenemos la idea de que esté contado de manera interesante, o sea, de la puesta en escena, la narrativa, el lenguaje tengan elementos de innovación, porque vemos que es lo que al final los programadores también más buscan, ¿no? O sea, fundamentalmente. Y eso de repente hemos encontrado, joder, tenemos un corto mexicano que yo creo que es maravilloso, que estamos súper entusiasmados a ver si conseguimos una selección importante, cuando nos llega algo así. O sea, no le digo, si le gusta a Jamás, que es el coordinador, entra. Si no le gusta, nos lo enseña otro de nosotros. Duda. Si seguimos con dudas, lo vemos los tres, como somos impares, y ya acabamos decidiendo si entra o no entra, ¿no? Y eso. Y luego a veces, bueno, es una cuota mensual y todos los premios son para el distribuidor, para el director y tal. Pero es que pasa mucho, ¿no? A veces uno hace un corto y que me pasó a mí, o sea, con Amanece, que se vino en Yupesá, con el primer corto mío en 2000, que rodé en 2006, que lo iba a petar. Y a 2 elecciones y hasta uno realmente cree que hace, es que se pierde mucho la perspectiva, lleva tanto tiempo hacer un corto y una peli y tal que pierdes la perspectiva totalmente, ¿no? De lo que estás creando. Lo ves muy cerca, no te das cuenta en qué nivel estás, sobre todo al principio. Y a veces nos llegan cosas como, bueno, esto está bien para haber aprendido, mover un poco por Canarias tú mismo y tal, pero plantear otra historia más profesional para el siguiente paso. Bueno, también si la gente se cabrea con nosotros cuando decimos que no nos responde, nos insultan, y eso que a todos pero es feliz. Tremendo. ¿Y les ha pasado de algún cortometraje que hayan recibido que dices tú, a lo mejor este no lo tiene esa capacidad de distribución, pero ves un interés y a lo mejor produce un cortometraje con esta persona? Producir cortometrajes realmente no es negocio, es una ruina, o sea, solo se hace para aprender cómo hacer cine, o sea, no tiene sentido coproducir como tal a alguien desconocido, porque es que es ruinoso, o sea, nosotros hemos hecho cortos con nosotros mismos para aprender a hacer cine. Y manejar subvenciones, manejar presupuestos, manejar contratación y ir conociendo técnicos. O sea, no nos ha pasado esto, pero sí que se ha comentado con el largo. O sea, un chico que de repente fui un día a una sesión de cortos en el TEA, me gustó los cortos, y eso dije a los chicos, y ayer fui a dar y vi un corto muy bueno. Se lo contacté por Facebook, le pedí el corto, dijimos, lo distribuimos, venga, lo distribuimos, y empezamos a distribuirlo, y luego nos pasó otro corto, y digo, pero qué bien dirige este chico. Y luego nos acabamos metiendo primero como coproductores, porque en esto había un crowdfunding, había un coproductor catalán, que al final se acabó cayendo con todo el tema de la DIU, esto, le digo, vamos, se arruina, bueno, está, y dice, me tengo que ir. Y al final somos la productora mayoritaria de un proyecto que entramos así, pero porque nos gustó esto. Porque claro, es raro, o sea, tiene que caer bien, o sea, tiene que haber sintonía, evidentemente, alguien lo decía que producir es como mínimo un noviazgo, o sea, tienes que aguantarte por unos 3 años, entonces tiene que haber los cineastas latinoamericanos, como en una época se coproducía mucho con España, ¿no? Cuando el hijo de la novia, que hubo ahí un cierto punto de coproducciones y demás, decía el coproductor español, y buscaba mucho coproductor español, ¿no? O sea, tiene que como mínimo merecer la pena aguantarlo en el vuelo transoceánico. O sea, si se aguanta el vuelo y es interesante la conversación, pues merece la pena. Pues estoy igual. ¿Hay algún género en concreto que cueste más distribuir por lo general? La verdad que no hemos hecho esa reflexión. Generalmente las cositas con un toquito de suspense dentro de una innovación va muy bien. O sea, todo lo que tenga que ver en torno al thriller o al puntito, ciencia ficción, rollo psicológico y tal, eso generalmente va bien. La verdad es que no hemos detectado que además las comedias siempre hay pocas, o sea,
nosotros solemos coger que todas las comedias que nos llegan porque se hace poca comedia y los festivales funcionan súper bien y se llevan muchos premios del público y bueno, ahora estaba, por ejemplo, el corto Donde está Aarón, ¿no? Nominado al Goya, de las pocas cosas canarias que llevan. Y tienen muchísimos premios del público y demás, o sea, cosas de comedia. Generalmente lo que hay es un exceso de drama, o sea, los cortometrajistas somos como los poetas, un rollo, debemos hacer melodramas, a matar personajes y hacer unas historias como súper trágicas, ¿no? Cuando hay que hacerlo bien, o sea, hacer una buena tragedia, después de Shakespeare hay que hacerlo bien. Entonces, a veces yo creo que hay un exceso de drama, o sea, a veces es mejor ir por algo un poquito distinto, que tenga siempre ese puntito de originalidad, pero de originalidad verdadera, no originalidad impostada para ser original. Es encontrar algo propio, ¿no? Que en el fondo exprese tu forma de ser y tu visión. ¿Más? Bueno, pues terminamos entonces, bueno, son casi las 8:30. Gracias, Jairo, por tu intervención y no solo por la conferencia, sino también por este rato de conversación que hemos tenido, media hora de conversaciones añadidas a las que hemos tenido anteriormente en las 4 conferencias anteriores. Día 29 tenemos la Tenerife Film Commission y espero verles por aquí para seguir hablando. Ponemos otra capa más para otra cara más del poliedro. Pues nada, muchas gracias por su asistencia y por su participación y espero verles aquí el día 29. Gracias.